de Mazatlán, hoy en celebración por la Semana de la Vida, el Día del Planeta, hoy tenemos una invitada increíble. Ella es bióloga pesquera que adora el contenido ambiental y fue parte de la Corte Leal de los Juegos Florales 2025. Démosle la bienvenida a Leslie Acosta. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Hola Leslie, bienvenida a Mazatlán. Leslie, ¿cómo nació tu amor por la biología y el océano? Es una historia muy larga, pero la voy a resumir. Básicamente, mi papá fue el que me impulsó a tener ese amor por la vida marina, por el mar en general, hasta por los barcos, porque él se dedica a eso, él se embarca. Y él me contaba tanto sus anécdotas, todo lo que vivía, lo que veía y todo lo que conllevaba estar en el mar. La verdad, eso a mí me enamoró bastante y en la prepa fue donde decidí estudiar biología pesquera. ¿Y qué fue lo que más te marcó al estudiar biología pesquera en Facimar? Híjole, si están viendo esto, futuros universitarios, yo les recomiendo bastante que estudien biología pesquera y más si eres curioso. Personalmente soy muy curiosa y la verdad es que esa carrera es ideal para uno. Y lo que más me encantó fueron las prácticas de campo, porque cada que íbamos al campo, a diferentes playas, a dunas, a muestrear, era más que nada la escuela, pero también eran unas mini vacaciones que tú disfrutabas y ver las cosas con el ojo de un biólogo es totalmente fascinante. Wow. Y sabemos que hiciste una tesis sobre microplásticos en el camarón café. ¿Qué descubriste y qué aprendiste con esa investigación? Esa investigación es de las cosas que más gratificantes que he hecho y que me han traído cosas muy buenas. Lo que aprendí fue que tenemos que reducir el consumo de plásticos y mejor aún, no tirarlos al océano, porque todo es un círculo, todo es una cadena alimenticia. Tú tiras algo al mar, en el mar hay especies, en este caso es camarón café, el camarón lo confunde con alimento, el camarón café específicamente es el camarón que más se comercializa, por lo tanto lo consumimos nosotros y es ahí donde viene lo malo, que nosotros mismos ya tenemos microplásticos en nuestro organismo. Y en una pieza de camarón solamente podemos encontrar alrededor de 100, 150 piezas de microplásticos y son imperceptibles a la vista. Bueno, hemos visto que eres muy activa en redes sociales con tu proyecto Biology Vilesa. ¿Qué te motivó a empezar a divulgar ciencia por ahí? Yo inicié en 2019 con mi página de biología, Biology Vilesa, pero mi tirada no era divulgar ciencia como tal. Yo me dedicaba a tomar fotografías, desde lo más común como un caracol, el mar, la contaminación como tal, hasta aves, etcétera. Pero la verdad, empecé a ver biólogos que hacían videos y yo dije, ¿y por qué yo no? Pero me daba muchísimo miedo, la verdad. Y este es un consejo. Si quieren ustedes hacer algo, pero les da miedo, háganlo con miedo. Actualmente ya tengo más de 2,000 seguidores y es algo muy hermoso porque ¿qué no he vivido siendo divulgadora científica? He ido hasta las Islas Marías a divulgar ciencia, he ido como 3, 4 veces a México a representar a Mazatlán y a Sinaloa y eso es lo bonito de la ciencia y la divulgación. Wow, eso es muy bonito. Sí. Y bueno, hemos visto que eres embajadora de la agenda de la ONU a nivel municipal. ¿Qué significó eso para ti? ¿Te gustaría seguirle presentando estas causas? La verdad sí me gustaría participar a un nivel más grande como internacional, nacional, etcétera. Y ser embajadora de la ONU me trajo muchísimas amistades hermosas. Una de ellas es Nancy, Fabián, América, Eidish, no terminaría, son bastantes. Y esas personas, el hecho de que compartamos cosas similares como lo es el medio ambiente, etcétera, es algo muy hermoso que la vida te deja. Bueno, ¿y qué tan importante es el papel de las redes sociales para la educación ambiental? Juegan un papel muy importante, pero también las redes sociales son un arma de doble filo que tenemos que saber utilizarlas. Los jóvenes desgraciadamente consumen contenido que en ocasiones no es muy bueno. Y la divulgación científica tiene que ser algo entretenido para poder llegar a la vista de los jóvenes y para que juntos, generación tras generación, podamos tener un entorno más amable con el medio ambiente. ¿Y que es que hay una falta de educación ambiental en escuelas y en la sociedad en general? En las escuelas, desgraciadamente sí, porque cuando yo era una niña, obviamente me enseñaron qué son las 3 R's, a reciclar,
qué está bien, qué está mal, pero hasta ahí. Yo considero que debe de haber como una materia en específico para que los niños puedan no solamente aprenderlo, sino también accionar. Desde limpiar las playas, poner ejemplos, hacer composta, todas esas cosas tan pequeñas que las vayan implementando desde jóvenes para que en un futuro ya podamos tener adultos con más conciencia ambiental. Muy bien, eso me parece muy bien. ¿Y tienes pensado seguir una maestría? La verdad sí, se vienen cositas. Sí, me encantaría una maestría, la verdad, porque me encanta la investigación. Desde que hice mi tesis de microplásticos, yo me enamoré bastante de ese tema. Desde tener un microscopio enfrente de ti y estar viendo esas pequeñeces que, no, es que es otro mundo, la verdad. No sabía cómo explicarlo, pero claro que me encantaría hacer una maestría para eso mismo. ¿Y en qué te gustaría especializarte? Aún no lo sé, la verdad, pero sí me gustaría que tanto la tesis que hice de licenciatura como la que viene de maestría haga un cambio favorecedor en la sociedad. Y quizás algunos doctores dicen, con una tesis no vas a cambiar el mundo. Pues desgraciadamente es verdad, no puedes cambiar el mundo, no eres un superhéroe, pero con el granito de arena que uno está poniendo como joven casi universitario de 25 años, obviamente se puede. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, tenemos que accionar, tenemos que divulgar la ciencia, porque si el conocimiento se queda aquí con nosotros, realmente no sirve de nada. ¿Y qué es lo que te inspira a seguir compartiendo contenido en LEDs Pasa los Letos? Mira, sí hay retos, ¿eh? Qué bueno que lo dices porque así como hay gente que te apoya mucho, de que, ay, excelente video, que lo voy a compartir y cuántos likes te lleguen en redes sociales, también hay personas que hacen comentarios muy despectivos. Incluso uno como mujer en la ciencia tiende mucho a que las personas, en su mayoría hombres, dicen, ay, ¿tú qué vas a saber? Y tienden a cuestionarte mucho tus conocimientos. Personalmente, antes sí me daba mucho para abajo eso, pero aprendí muchísimo a no tomarme lo personal, tomando las cosas de quien vengan, la verdad. Y sinceramente es lo que me motiva, que a pesar de todos los comentarios que en lo personal son muy pocos los malos, yo sigo adelante y me encanta divulgar la ciencia porque es una pasión para mí. ¿Qué quieres que necesite Mazatlán para ser una ciudad más verde y consciente? Creo que Mazatlán está dando pasos agigantados respecto a la infraestructura. Desgraciadamente, las dependencias de gobierno ahí tienen mucho que ver, porque por más que uno como biólogo o aquella persona ecóloga esté luchando y divulgando, que con las marchas de la farolesa, por ejemplo, no se va a hacer nada. Todo inicia desde el gobierno y sí me gustaría y tengo fe en un futuro que Mazatlán será un poquito más verde. Pero aquí es otro punto. Mazatlán es un puerto turístico, por lo tanto no puedes ir a un turista por turista, decirle, ay, no tires basura, ay, no hagas esto. Desgraciadamente las personas, en especial adultos, es muy complicado que desaprendan cosas, pero no pierdo la fe que en un futuro Mazatlán sea una sociedad y una ciudad muy verde. Así es, esperemos que Mazatlán, bueno, siga siendo así. ¿Y qué significa para ti el Día del Planeta Tierra? Es un día en el que me encanta cómo las personas postean en sus redes sociales de que sí, es Día del Planeta. Y la verdad eso me encanta que se haga moda lo de limpiar las playas, me encanta que se haga moda de estar publicando. La verdad es una buena ola de conciencia y eso me llena mucho de alegría porque siento que estamos haciendo las cosas bien como jóvenes. ¿Y qué acciones pequeñas le convienes que todos podemos hacer desde casa para ayudar? Desde casa yo considero que incluso desde apagar un simple foco, desconectar el cargador pero no lo estás ocupando, esas pequeñas acciones son las que cuentan. Y ya sé lo que van a decir, es que las grandes empresas también contaminan y muchísimo más. Desgraciadamente sí, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. También nosotros tenemos tareas que realizar, incluso nos pueden convenir en nuestra economía. Así que estaría perfectísimo que aprendamos a reciclar. Esos malos hábitos, claro que se pueden desaprender. Gracias, Leslie, por compartir tu pasión, tu compromiso y por ser la voz de la naturaleza en Mazatlán. No olviden seguir a Leslie en sus redes para que aprendan más sobre cómo podemos ayudar a proteger lo que amamos.
Seguimos celebrando la vida en esta semana del planeta. Recuerda que todos podemos hacer la diferencia, una acción a la vez. Gracias.